Los mensajes que ha estado enviando el presidente electo Mulino han sido definitivamente positivos. Yo aplaudo ciertamente su intención de trazar puentes, porque este es un país que necesita de todos. Y creo que definitivamente su mensaje ha sido chen-chen en el bolsillo. Y sin confianza no habrá chen-chen. Tan sencillo como esto. Es decir, estas primeras designaciones transmiten confianza, claro, debo interpretar. Claro, definitivamente. Particularmente pues en el área económica, con la designación de Felipe Chapman, definitivamente manda un mensaje muy positivo. Nuestro principal problema es económico. O sea, tenemos una situación económica bastante peor que lo que se nos ha hecho saber. Y esa sería mi primera reflexión. Necesitamos saber la realidad de las finanzas públicas, la realidad de la economía, porque por muy bueno que tengamos el gabinete, tenemos que basarnos en data. Lamentablemente, los hechos convencen, las opiniones confunden y lo que no se mide no existe. ¿Cuál es la realidad? Hemos venido, digamos, con un oscurantismo notorio en estos últimos años. Creo que nuestra crisis laboral no es de empleo, es una crisis de confianza. Nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Entonces creo que es importante que se conozca cuál es la realidad. Y esa realidad la vamos a conocer cuando, ya de hecho veía ayer al señor Felipe Chapman en conversación con el actual ministro Héctor Alexander. Sí. O sea, el ministro recién designado, no importa que todavía haya notas en tu trabajo oficialmente, pero ya empiezas en eso para, me imagino, mostrarle al presidente esta es la realidad financiera. Y hablaba el expresidente Ernesto Pérez Valladares de esa transparencia y de ese manejo del gobierno en materia de comunicación para que todo se maneje de una manera correcta. Y lo hablaba con el tema de la mina, por ejemplo, sí, que planteó algo muy interesante. Sí, sí. Necesitamos transparencia, necesitamos saber cuál es la verdad. O sea, mire, lamentablemente las elecciones demostraron que la economía decidió las elecciones, vamos a ponerlo de esa manera, y también decidió deshacerse del sistema político, ¿verdad? Es decir, hay un cambio radical en la arquitectura, particularmente de la Asamblea. Sin embargo, nada de eso va a funcionar si no sabemos la verdad. Necesitamos conocer la realidad de las finanzas públicas. Entonces, yo creo que por ahí debemos comenzar. Yo espero, por ejemplo, ya también hubo un anuncio del del presidente Mulino diciendo que le iba a pagar a los proveedores 2.000 millones de dólares. Yo tengo dos temores. Uno, que no sean 2.000, sino mucho más. Y dos, que no haya la plata para pagarles. ¿Por qué teme que sea mucho mayor y por qué teme que no haya el dinero para pagar? Porque ha habido un oscurantismo muy grande con respecto a las finanzas públicas. No hay plata para pagarle a los proveedores, pero sí hay plata para meter gente en la asamblea. Es decir, en marzo entraron más de 5.000 nuevos funcionarios. Entonces, ese manejo discrecional, digamos, de las finanzas públicas, realmente prefiero pensar mal que pensar bien. O sea, no ha habido transparencia y creo que es lo primero. Necesitamos saber la verdad. ¿Por qué? Aparte de esto, tenemos una asamblea llena de nuevos diputados independientes, gente joven, ¿okay? Sí, que necesitan saber la verdad. Necesitan saber realmente a qué nos enfrentamos, qué es viable, qué no, porque lamentablemente quien vive de ilusiones muere de desengaños. Entonces, me preocupa el manejo de las expectativas en este momento. Por otro lado, tenemos una asamblea que ha estado históricamente divorciada de la realidad laboral del país aquí, y de hecho fue parte de la razón por la cual perdimos el grado de inversión. Fitch, en su primera frase del informe, dice: la rebaja de la calificación se debe al incremento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Y la gobernabilidad es ahora entonces un factor de riesgo. Entonces creo que en ese contexto la capacidad para ponernos de acuerdo va a ser clave para poder echar el país adelante, y siento que el presidente Mulino ha estado enviando los mensajes correctos. Ahora necesitamos saber la verdad.
consensos mínimos, es lo que ha dicho el presidente en esos aspectos que usted ha puesto sobre la mesa. No solo en el tema minero, sino el tema caja de seguro social y demás, que tienen relación con el grado de inversión, con que se pueda generar empleos, con ese clima de confianza del que usted habla. Sí, lamentablemente hemos tenido una campaña más orientada a buscar culpables que a encontrar soluciones a problemas que no entendemos, ¿ok? Si no hay confianza, no habrá inversión privada, y sin inversión privada, uno, seguiremos generando informales, y dos, estaremos condenando a la Caja del Seguro Social a la muerte, hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Entonces, ¿qué tan grave es ese problema? Ya no podemos seguir pateando la pelota. Definitivamente creo que, pero que es importante que todos sepamos. Lamentablemente, pues nuestra política y nuestras elecciones son más emocionales que racionales. Pero lo que no se mide no existe. ¿Cuál es la realidad? Y yo creo que por ahí debemos comenzar. Yo a veces me preguntan, hacen esa pregunta, ¿qué debe hacer el presidente Bolívar? Bueno, poniéndose la banda por un lado y saliendo a pagar la deuda a los proveedores. Entonces, pero nuestra economía tiene una severa crisis de liquidez. No solamente tenemos los 2.000 millones de dólares que se le deben a los proveedores, los financiamientos del sector bancario, del sector productivo en el 2023 fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Y si a eso agregamos el colapso en la inversión extranjera, el año pasado entraron al país 2.000 millones de dólares, 31% menos que en el 2022, pero prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. Entonces, por ahí tenemos, entonces, si sumamos, son 6.600 millones de dólares de déficit de inversión productiva. Ahora, dentro de todo lo que usted menciona, para ir anotando, porque es como que le estamos haciendo ahorita como una tarea, ¿no? Sí. Al presidente. Uno, la verdadera historia de nuestras finanzas. Ahí va a tener un papel fundamental el nuevo ministro de Economía. Y ya ponerse en las pilas, saber cuánto es lo que debemos, saber qué es lo que tenemos, para poder marcar una hoja de ruta. Porque sin eso no puede saber de dónde va a sacar la plata para pagarle a los proveedores, que debería ser uno de los pasos iniciales para inmediatamente inyectar dinero fresco en nuestra economía y que la economía empiece a dinamizarse. En esa línea de lo que está esperando el panameño, al menos él no hablaba de 500.000 empleos, de un número de empleos. ¿En qué se enfocó la campaña de José Raúl Mulino? En el tren a Chiriquí, en la construcción de proyectos como la universidad, el oncológico, estos proyectos de inversión nacional que de una u otra manera también, señor Quevedo, pueden empujar el tema economía hacia dónde debiera apuntar el señor Mulino, entendiendo ya el informe auténtico de nuestras finanzas, pagando según lo que tiene, pero esa hoja de ruta, porque pareciera que el estilo que viene es de trabajar, de no hablar tanto y de trabajar. Entonces, ¿esa hoja hacia dónde debe ir? Sí, bueno, no olvidemos que por cada dólar de inversión pública hay 5 o 6 dólares de inversión privada, históricamente. Lo que mueve la economía es la inversión privada, no la inversión pública. Obviamente, los proyectos de infraestructura ayudan, pero van a depender del financiamiento privado. Claro. Que se nos va a complicar ahora que no tenemos el grado de inversión. O que por lo menos una de las calificadoras nos lo quitó. Ha habido señales Pero ahí positivas. pueden funcionar las relaciones que yo tenga. Claro. Al final, como hemos visto, Costa Rica y otros países que lo han perdido y eso no ha representado un obstáculo. Sí, y una cosa importante, la ha mencionado de la alianza público-privada, ¿ok? Como para financiar concretamente el proyecto del tren. Pero eso depende de la confianza. Y volvemos al tema. Aquí ha habido una confianza porque no hay confianza para invertir en el país. Y eso es lo que primero tiene que rescatar el presidente. Y esa confianza, ese deterioro de la confianza es particularmente aguda en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Por otro lado, uno de los temas que ha habido un proceso sistemático de satanización de la iniciativa privada tan exitosa que solo generamos informales y funcionarios. ¿Okay? Entonces, creo que por ahí creo que es importante rescatar el rol del empresario, el rol de la empresa privada en la construcción del país. Al final se trata, y vuelvo a retomar la palabra, que siento que debe de alguna forma, voy a ponerlo de otra manera. Ayer el mercado financiero reaccionó positivamente solamente con el nombramiento extraoficial de Chapman. Los precios de los bonos mejoraron. Sí. Y esa relación, para entenderla inversamente profesional, mejoran los precios de los bonos, baja la tasa de interés. Así es. O sea que es una buena noticia solamente con ese anuncio. Y cito Costa Rica directamente.
sí, Costa Rica perdió el grado de inversión, pero la confianza ha causado que el año pasado se rompiera récord en inversión extranjera en Costa Rica. Entonces, unamos esa variable y la reacción del mercado y lo que puede pasar de aquí en adelante, donde parece que el presidente ha apuntado en la dirección correcta. Sí. Economía es confianza. Confianza es empleo y es chenchen. Okay, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Le gustó la palabra chenchen a usted, no? Sí, definitivamente. Bueno, está de Algo moda. quedó de la campaña ahí. Entonces, claro, definitivamente. Entonces yo creo que es importante. Y otra cosa, tenemos que conectar. Aquí ha habido, el informe de Fitch se relaciona o ratifica lo que había venido diciendo The Economist desde el 2020, pues la incapacidad del gobierno para lidiar con presiones de corte populista. Y lamentablemente, pues, con todo esto que ocurrió con las minas, pues se cumplió esa profecía. Por otro lado, tenemos a nuestra asamblea más interesada en una asamblea desconectada, tratando de satisfacer, digamos, ese tipo de presión al margen de la realidad. Volvemos al caso, por ejemplo, reciente del tema del bono a los jubilados, con el cual yo estoy de acuerdo, pero con el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, cuando nuestro problema que tenemos es de consumo, al punto tal que la Asociación de Centros Comerciales está pidiendo que un día por trimestre que se elimine el ITBMS para estimular el consumo. Entonces son esas incoherencias que lamentablemente generan desconfianza, y volvemos al tema. Tenemos que construir el país con todos, para todos y por todos. Entonces, va a ser un proceso. Creo que la gobernabilidad va a ser el tema clave. Creo que el presidente Mulino ha estado enviando los mensajes correctos. Ahora nos toca a todos ser parte de esto. Esto no es solamente el gobierno, todos tenemos que ser parte de esto. ¿Qué mensaje le podemos dar a quienes están en este momento sin empleo? ¿Ok? Porque cuando ayer compraba mis aguacates aquí bien ricos en el 12 de octubre, son de mantequilla, se los recomiendo. Sale la cascarita así, me decía el pelado. Y entonces, Susan, ¿tú crees que con Mulino mejore la vaina y venda más aguacate y consiga un buen trabajo? O sea, eso es lo que la gente ahorita mismo tiene en su cabeza. El que perdió su empleo, producto de los cierres, de los dos cierres que hemos tenido en el 2022 y en el 2023, porque cuando entrevistas a personas, señor Quevedo, te dicen: estoy desempleado desde el 2022, desde julio, desde agosto del 2022. Y hay luego, desde el 2023, de junio, diciembre. Entonces, esa persona que está sin trabajo, que cerró su empresa chiquita, ¿qué se le puede decir? Hay que esperar el resultado, así como los bonos y esto y demás, la perspectiva fue subiendo, o alguien en redes ponía que ganó Mulino y se dispararon las Bitcoin. Recuerdo que había ese meme, ¿no? Que a todos, como no sé realmente si eso llegó a ocurrir, pero el panameño común, que está ahorita mismo a la expectativa, ¿qué puede esperar? ¿Esto es algo de meses, de días? O sea... A ver, tenemos que entender que el 70% de los empleos en Panamá son presenciales, de tal manera que cualquier restricción de movilidad ocasiona desempleo sí o sí, ¿ok? Es decir, independientemente de la causa. Nada más tenemos que ver lo que nos hizo la pandemia. La pandemia masacró a 407,000 trabajadores formales del sector privado. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, al ser una economía 70% presencial, las restricciones de movilidad pues inhiben el comercio y inhiben que se mueva el chenchen en la economía. Miren, en el 2023... los tránsitos en mi bus y el metro fueron 23% menos que en el 2019. Entonces quiere decir que antes salían 4 personas, ahora salen 3. Entonces, en la medida en que haya confianza, por eso considero tan importante el pago de los proveedores, ¿okay? Como primer paso. Es el primer paso para que comience el dinero a fluir. Y luego entonces, bueno, construir confianza para que la gente solicite financiamiento bancario, que es el aceite del motor de la economía, se otorguen estos financiamientos y pues esto se vaya construyendo. Esto no va a ser de un día para otro, ¿no? No de un día para otro, pero cumpliendo con esa receta que usted nos ha puesto sobre la mesa, con el añadido que es la base, que es la confianza, ¿cuánto tiempo nos tomaría como país, sabiendo que nuestra economía ha estado en momentos, ha estado en las cenizas, como fue después de la invasión, y se levantó, y muchos decían el milagro de Panamá, porque fue más allá de lo que los especialistas decían, fue más rápido? Sí,
Yo esperaría comenzar a ver síntomas de esa recuperación este mismo año. ¿Sí? ¿En qué mes? Sí. Bueno, yo diría segundo o tercer semestre, no puedo decir la fecha porque A ver, pero- Ni la fecha ni la hora. tengo lo que tengo es Sería el extraterrestre. primer semestre del gobierno, el tercero Sí. del año, Sí. julio, agosto, septiembre, o octubre, noviembre y diciembre. Hacia finales, porque claro, también se va a juntar con la época navideña, que al final del Sí, año pues hay sí. históricamente un incremento. Sí. Así que yo esperaría este año comenzar a ver síntomas. Que se resuelva el problema, no. Nos va a llevar. Ahora, yo vi en la elección pues mucha obsesión con el tema del grado de inversión. Sí, perfecto, lo recuperaremos. Con suerte la administración Mulino la recuperará. Pero yo me preocuparía por hacer, ¿qué vamos a hacer sin el grado de inversión? Y volvemos al tema, ¿no? Eso depende mucho de la confianza. Ahora, en el tema grado de inversión, yo quisiera, no sé, abrir un paréntesis ahí y esperar las otras calificadoras, porque Sí. las otras calificadoras estaban a espera del resultado. A ojo de buen cubero, el ambiente que se ha generado, ¿qué espera usted que digan las otras calificadoras de riesgo? Buena pregunta. Bueno, ya lamentablemente los bonos, a pesar de que ha habido mejoría, todavía se están cotizando, digamos, de manera desfavorable o relativa a otros países que no tienen grado de inversión. Eso es positivo, pero insisto, volvemos al tema, necesitamos el empleo lo mueve principalmente al sector interno. Obviamente necesita cash. Tenemos, como dije antes, tenemos una urgencia de efectivo, de liquidez en la economía. Eso debe comenzar. El primer paso es el pago a los proveedores. El segundo, que haya más financiamiento del sistema bancario del sector productivo. Se deben flexibilizar algunos requisitos, particularmente a las pymes, que son 21% de los financiamientos bancarios en el 2023. Y luego entonces el tema de la recuperación de los flujos de inversión extranjera que han venido, se colapsaron, nos va a tomar un poquitico más de tiempo. Pero yo creo que volvemos al tema. Lo mismo que tenemos que hacer internamente, lo tenemos que también hacer ante la comunidad internacional. Nos hemos convertido lamentablemente en un destino hostil para la inversión privada, en general. Burocracia, corrupción, etcétera. Tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria. Vamos a empezar por ahí. Nuestra economía solo genera informales y funcionarios. Eso tiene que cambiar y yo creo que por ahí eso no va a ocurrir si no hay confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Hay una reacción en la opinión pública que me ha llamado la atención. El presidente de la República habló de abrir para cerrar la mina, que todos sabemos tuvo el impacto del que ya hemos hablado, grado de inversión y todo lo demás, el impacto en el desempleo y todo esto. Sí. Y no he visto que las aguas se hayan agitado y yo lo tomo como buena noticia que él haya usado esta línea de comunicación y que en la opinión pública esto no haya causado mayor impacto, sabiendo que la última gran protesta fue a causa de este tema. ¿Qué es lo que hace para usted la diferencia? ¿Esta es la luna de miel en la opinión pública? ¿Es el capital político? ¿Es el grado de confianza? No sé. Sí, eso me ha llamado la atención, sí, no sé usted. Pero yo creo que, bueno, inclusive si vemos el informe de Fitch, el Fitch pues plantea que lo que ocurrió en octubre, noviembre fue realmente un cuestionamiento del sistema político, no una actividad como tal. Esa es mi valoración. Al punto tal de que la economía decidió las elecciones. Ahora bien, creo que definitivamente es un paso en la dirección correcta. No podemos pretender que vamos a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de todo lo que entró al país mientras tuvimos grado de inversión y no va a pasar nada. Ya Mitradel anunció que hubo un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo. Eso significa que, de acuerdo a Mitradel, se perdieron 31.400 empleos como resultado del cierre de la mina oficial. Entonces, creo que definitivamente creo que es un tema que hay que mirar. Los inversionistas no están haciendo fila para venir a Panamá. Creo que tenemos que enfrentar esa situación y por esto es importante conocer cuál es la realidad de las finanzas públicas. Quien vive de ilusiones muere de desengaños. Y escoger a un buen ministro que vaya a buscar inversión, ¿no? Porque eso es importante, no cualquiera, que hay mucha gente habladora. Mire, un minuto rapidito y que no hace nada. ¿Hacia dónde debe enfocarse la nueva ministra de Trabajo? Que va a ser una mujer, ¿no? Rapidito, en unos 30 segundos, señor Quevedo. Confianza. Mitradel no genera empleo, vamos a estar claros, lo genera el sector privado, la empresa privada. Creo que debe facilitar
En ese sentido, las cosas debe crear, mantener esta relación armoniosa. Pero insisto, el año pasado se generaron 115.000 contratos laborales menos que en el 2019. O sea, hubo 30% menos empleo formal. Tenemos nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. No tenemos un colapso en la generación de empleo Bueno, pero formal. ella puede apuntar hacia que se genere más confianza en el país Así a es. través del ministro que vaya a buscar inversión, Así es. el Ministerio de Comercio e Hombre, la Industria, resolución de conflictos que sienta en sus manos, todos etcétera, esos ¿no? temas, ¿no? Claro, porque va a venir una época de conflictividad, que es lo que apunta Fitch como principal problema, la gobernabilidad. El tema de la mina, el tema de la caja del Seguro Social, la eliminación de subsidios, exoneraciones, en fin, hay una cantidad de temas que pudieran crear conflictividad social, pero creo que el presidente ha dicho o está mandando los mensajes correctos y tenemos todos que apoyarlo y definitivamente porque nosotros no somos pasajeros en este barco, somos parte de la tripulación y cada quien tiene su rol que cumplir. Incluyendo a la oposición. 8:30 minutos de la mañana, que eso se les olvida.